¿Qué tal por acá de nuevo? Sin mentiras, gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, Marta Lucía Ramírez, la actual canciller de Colombia, en una entrevista a la agencia EFE, se metió una vez más con Venezuela. Es el tema recurrente allí en Colombia, Venezuela. Y atacó el diálogo, o los diálogos, las conversaciones entre el gobierno y una facción de los opositores. Porque Colombia, en el fondo, nunca ha apostado a que este país se normalice. Colombia ha apostado a la guerra. Apostó desde que Guaidó se paró allí en una plaza y siempre ha sido la plataforma para lanzar los ataques más rastreros contra Venezuela. Y Marta Lucía Ramírez, que ha sido vicepresidenta, ministra de Defensa, senadora, con Uribe, con Duque, ahora es la canciller y vuelve a atacar a Venezuela, diciendo que estos diálogos son erráticos, que estos diálogos son tímidos y que aquí lo único que cabe es que haya elecciones presidenciales adelantadas, que eso no está en la Constitución adelantarlas. Entonces, en respuesta, Venezuela manda a la vicepresidenta, de mujer a mujer, a Delcy Rodríguez. Y Delcy Rodríguez, déjame buscar, le dice lo siguiente, aquí está. Venezuela repudia las declaraciones de la vicepresidenta de Guerra y la violencia, Marta Lucía Ramírez, quien se inmiscuye en los asuntos internos de nuestra patria, vulnerando la legalidad internacional y haciendo gala de la profunda ignorancia de su oficio de canciller. Ocúpese de sus asuntos. Hasta ignorante la llamó. Pero es que tiene razón la vicepresidenta de Venezuela. Primero, porque se inmiscuye. Son asuntos propios de un país. En segundo lugar, porque Colombia no tiene nada que decir respecto al tema del diálogo en Venezuela, porque primero apoyaron guerra, invasión, muerte, destrucción, sangre, con Guaidó a la cabeza. Y en segundo lugar, si uno mira allí por un retrovisor las circunstancias políticas que hay dentro de Colombia, uno apenas, y te doy un repaso rapidito, apenas te puedo mencionar que en lo que va de año hay 69 masacres, más de 84 líderes populares, comunales, asesinados, paracos por todos lados, ¿cómo se llama esto? La harina por todos lados, creciendo a ritmo desafiante, la narcopolítica por todos lados, mercenarios en Haití, mercenarios para Venezuela con Operación Gedeón, diálogo de paz y los acuerdos de paz, fracaso rotundo con los acuerdos de paz, y ahí están asesinando a quienes participaron en esos acuerdos de paz con la guerrilla. Y estudiantes con el diálogo, ya ustedes ven casi 3 meses de protesta. ¿Cuántos estudiantes desaparecidos? ¿Cuántos estudiantes asesinados? Y ella era la vicepresidenta cuando esas protestas de los estudiantes, luego le dieron el cargo de canciller. El diálogo con la sociedad ha fracasado. Todos los diálogos en Colombia han fracasado. Claro, ellos quieren que estos diálogos, esta señora quiere que fracasen aquí estos diálogos para retomar la agenda trumpista. La agenda de las invasiones, de las guarimbas, del ataque a la economía, del ataque a la moneda, de sembrar el caos, el terror, porque ellos viven de eso. Y todos sus seguidores en Venezuela viven de eso. Guaidó y el G4 viven de eso, de ser una franquicia. Entonces el gobierno de Duque en los últimos días se ha dedicado a atacar de manera permanente, a torpedear el diálogo, porque Duque está de salida. El próximo año Duque se va. Tiene 5% de aprobación. No tiene que darnos lecciones de moral ni de diálogo aquí a los venezolanos. Ese es un problema que lo resolvemos acá entre nosotros. Y que mal pudiera ser
Duque el ejemplo, porque no son ejemplos para nada. Entonces, muy bien la contestación que le dijo Delcy Rodríguez a la canciller de Colombia. Y finalizó con esto: ¿cómo pretende Lucía Ramírez dar lecciones de diálogo en Venezuela cuando dieron al traste con los acuerdos de paz en Colombia? Se preguntó. Venezuela se respeta y hace valer su soberanía. Déjame tus puntos de vista para seguir analizando esto y otros hechos. Muchas gracias y será hasta la próxima.